Capítulo 9. La educación de los sentidos. En un método de pedagogía experimental, la educación de los sentidos debe ser lo más importante. La psicología experimental tuvo también su punto de partida en la estesiometría. Pero aunque la pedagogía pueda sacar partido de la psicometría, no debe medir las sensaciones, sino educar los sentidos. Esto es fácil de comprender y no obstante ha permanecido hasta ahora alejado de la práctica. Los procedimientos estesiométricos no son en gran parte aplicables a la infancia, pero sí es posible en esa edad la educación sensorial. Nosotros no tomamos como punto de partida las conclusiones de la psicología experimental y no es el conocimiento de las condiciones sensoriales medias correspondientes a cada edad lo que nos conduce a determinadas aplicaciones educativas. Nosotros tomamos por base un método y es muy probable que sea la psicología la que deba esperar sus conclusiones de la pedagogía, así entendida, y no al contrario. El método que he empleado consiste en hacer un experimento pedagógico con un objeto del material de enseñanza y esperar la reacción espontánea del niño. Este procedimiento es muy parecido al que se practica en psicología experimental. Hago uso de un material de enseñanza que a primera vista podría tomarse por un material psicométrico. Los maestros de Milán, que habían seguido los cursos de Pizzoli, viendo expuesto mi material, consideráronlo como instrumentos destinados a reconocer las sensaciones de color, de peso y llegaron a la conclusión de que yo no aportaba ninguna nueva contribución a la pedagogía, porque estos instrumentos les eran ya conocidos. La profunda diferencia entre ambos materiales radica en lo siguiente. Los estesiómetros sirven para medir, mientras que mis instrumentos no permiten siempre medir, pero en cambio sirven para hacer ejercitar los sentidos. Para que un instrumento responda a este fin es preciso que no fatigue, sino que divierta al niño, y he aquí lo que dificulta la elección de un material. Es sabido que el instrumento psicométrico es un gran consumidor de energía. Por eso, cuando Pizzoli quiere aplicar a la educación de los sentidos alguno de sus instrumentos psicométricos, sus ensayos no dan resultados porque el niño se fastidia, es decir, se cansa. La educación tiene por objeto desarrollar las energías. Los instrumentos psicométricos, o mejor dicho, etesiométricos, han sido preparados en sus diversas graduaciones siguiendo la ley de Weber, que hay que tener en cuenta fue deducida de experimentos hechos sobre adultos. Con los niños debemos proceder tanteando cuál es el material de enseñanza por el que demuestran interés. Esto es lo que he hecho durante el primer año de experiencia en las casas dei bambini, adoptando estímulos muy variados, algunos de los cuales había ya ensayado en la escuela para anormales. Para los niños normales me fue preciso suprimir una gran parte de material adoptado para los anormales y modificar otra. Creo haber llegado a escoger un grupo de objetos que nosotros queremos llamar como el lenguaje psicológico, estímulos que representan los más necesarios para poder practicar una educación sensorial. Estos objetos constituyen todos juntos el sistema didáctico que he adoptado y que se fabrica en la casa de trabajo de la Humanitaria de Milán. La descripción de los objetos se hará más adelante, cuando se trate de la manera de usarlos. Aquí me limitaré a enunciar consideraciones generales. Primero, diferencia entre las reacciones que los niños deficientes y los normales experimentan producidas por los estímulos sensoriales graduados que constituyen el material didáctico. Esta diferencia está determinada por el hecho siguiente. El mismo material que posibilita la educación de los anormales provoca en un niño normal la autoeducación. Este hecho es de los más interesantes que he podido comprobar en mis experiencias y el que ha inspirado y hecho posible el método de la observación y de la libertad. Supongamos que usamos como primer objeto uno de los sistemas de cilindros de madera, cuyas bases están graduadas de 2 en 2 milímetros. El juego consiste en sacar de un sitio los cilindros, colocarlos sobre la mesa,
mezclarlos y después volverlos a meter cada uno en su puesto. La finalidad de este ejercicio estriba en educar el ojo para la percepción de las diferencias en la dimensión. El niño anormal no puede hacer enseguida este ejercicio. Debe empezar por estímulos que ofrezcan contrastes mucho mayores y solo alcanza a ejecutarlo después de haber pasado por otros ejercicios más fáciles. Este es, en cambio, el primer objeto que se puede ofrecer a un niño normal y entre todos los que componen el sistema completo es siempre el preferido de los niños de 2,5 a 3,5 años de edad. Para que el niño anormal logre colocar todas las piezas en su sitio es preciso llamarle constantemente la atención, invitándole a observar y a comparar. En cuanto ha logrado ordenar los cilindros, se queda quieto y el juego ha terminado para él. Cuando este niño anormal se equivoca, es preciso corregirlo e incitarle a que se corrija y aun cuando él mismo comprueba un error, este le es generalmente indiferente. En cambio, el niño normal se interesa vivamente por el juego. Rechaza a todos aquellos que quieren entrometerse para ayudarle y quiere quedarse solo frente a su problema. Era cosa ya observada que uno de los mayores placeres de los niños pequeños de 2 o 3 años de edad consiste en cambiar objetos de lugar, y las experiencias de las casas dei bambini confirman la verdad de esta afirmación de los psicólogos. El niño normal, esto es lo más importante, observa atentamente la relación que hay entre el tamaño del agujero y el del objeto, que debe encajar dentro, y se interesa por el juego, como lo demuestra la expresión de su rostro, que revela una profunda atención. Si se equivoca colocando un objeto grande sobre un agujero estrecho, cambia la dirección y prosigue sus tentativas hasta llegar al agujero adecuado. Si por el contrario el niño deja caer el cilindro en un agujero demasiado grande y sigue colocando los demás cilindros en agujeros mayores que los que les corresponden, llegará un momento en que se hallará un agujero vacío y el niño tendrá en su mano un cilindro demasiado grande. De esta manera, el material didáctico comprueba cualquier error y el niño se corrige siguiendo distintos procedimientos. Las más de las veces palpa los cilindros haciéndolos mover para comprobar cuáles son los que están demasiado holgados en sus agujeros. Otras reconoce de un vistazo el error, saca el cilindro intruso y coloca en su lugar el que corresponde, y así con todos los demás, repitiendo siempre el ejercicio con creciente interés. La importancia educativa del material didáctico consiste precisamente en estos errores. Cuando el niño coloca con seguridad todos los cilindros en sus puestos, significa que ha sobrepujado el ejercicio y que es ya inútil para él. El tener que corregirse él mismo obliga al niño a intensificar su atención sobre las diferencias de las dimensiones y a compararlas entre sí. En esto consiste precisamente el ejercicio psicosensorial. Aquí no se trata, pues, de dar al niño conocimiento de las dimensiones por medio de objetos, ni tampoco de que el niño llegue a saber usar sin equivocarse el material que se le ofrece. Esto colocaría nuestro material en el mismo terreno que el de Froebel y requeriría la intervención activa de la maestra. Se trata aquí, por el contrario, de que sea el ejercicio que realiza el niño la autocorrección, la autoeducación, lo que debe ejercer su influencia. Por eso la maestra no debe en modo alguno intervenir. Ningún maestro podría nunca dar a su alumno la agilidad que se adquiere con el ejercicio gimnástico. Es preciso que el niño se perfeccione por sí mismo a costa de su propio trabajo. Lo mismo sucede con la educación de los sentidos y podría añadirse que lo mismo sucede en cualquier forma de educación. El hombre no vale por los maestros que ha tenido, sino por lo que ha hecho personalmente. Una de las dificultades que ofrece la aplicación de este método con maestras formadas a la antigua manera de enseñar estriba en lograr que renuncien a intervenir cuando ven que un niño se queda sin saber qué hacer delante de un error, con las cejas fruncidas haciendo repetidas tentativas para corregirse. Entonces las maestras del antiguo sistema se sienten inundadas de piedad y sin poderse contener se apresuran a ayudar al niño.
Si se les prohíbe esta intervención, se desatan en frases de compasión por el pequeño alumno. Pero pronto demuestra este, con su cara sonriente, la alegría de haber superado un obstáculo. Los niños normales repiten muchas veces estos ejercicios, más o menos según los individuos. Algunos, después de 5 o 6 veces, están cansados. Otros repiten más de 20 veces el ejercicio, colocando y sacando los cilindros sin que se borre de su semblante la expresión del vivo interés que experimentan. Una vez, después de haber observado a una niña que había ya repetido 16 veces el mismo ejercicio, hice cantar una canción a los demás para ver si lograba distraer su atención, pero la niña continuó imperturbable sacando, mezclando y volviendo a colocar los cilindros en sus agujeros. Una maestra inteligente podría hacer interesantísimos estudios de psicología individual y hasta cierto punto medir el tiempo que los distintos estímulos logran retener la atención. Cuando el niño se educa él mismo y es el material mismo el que señala los errores, la maestra no tiene otra cosa que hacer sino observar. Debe ser, pues, una psicóloga, y aquí se demuestra la importancia de la preparación científica de los maestros. Con mis métodos, la maestra enseña poco, observa mucho y, sobre todo, tiene la misión de dirigir la actividad psíquica de los niños y su desarrollo fisiológico. Por estas razones, he cambiado el nombre de maestra por el de directora. En los primeros tiempos, este nombre hacía reír porque todas se preguntaban a quién debía dirigir esta maestra que no tenía otras bajo sus órdenes y que debía dejar en libertad a sus pequeños alumnos. Su dirección, no obstante, es mucho más profunda e importante que aquella otra que acostumbra a ejercer, pues esta maestra dirige las vidas y las almas. Segunda. La educación de los sentidos tiene por objeto refinar las percepciones diferenciales de los estímulos por medio de repetidos ejercicios. Existe una cultura sensorial que generalmente no se toma en consideración, pero que es un factor esencial en la estesiometría. Por ejemplo, en los test mentales que se adoptan en Francia o en una serie de test que estableció De Sanctis para diagnosticar el nivel intelectual, he visto adoptar cubos de varios tamaños colocados a cierta distancia unos de otros. El niño debe reconocer el más pequeño y el mayor, mientras el cronómetro mide el tiempo de reacción que transcurre entre el mandato y la ejecución del acto. Cualquier error se nota cuidadosamente. En esta experiencia se olvidaba un factor importante, el de la cultura sensorial. Nuestros niños, entre otros objetos para la educación de los sentidos, tienen, por ejemplo, una serie de 10 cubos, el primero de los cuales tiene 10 centímetros de lado y los otros van teniendo sucesivamente 1 centímetro menos de lado hasta llegar al más pequeño, que tiene de lado 1 centímetro. El ejercicio consiste en desparramar por el suelo sobre una alfombra verde estos cubos que están pintados de color rosado, y el de construir una torre poniendo en la base el cubo mayor y sucesivamente los otros hasta llegar al pequeño de 1 centímetro. El niño debe escoger cada vez el mayor de los cubos que quedan sobre la alfombra. Este juego divierte mucho a los niños, hasta a los que solo tienen 2 años y medio. Estos, al tenerla construida, la deshacen con pequeños golpes, admiran las formas rosadas que se destacan sobre el fondo verde de las alfombras y vuelven a empezarla de nuevo. Si se sometiesen a este test uno de mis pequeños de 3 a 4 años y uno de los niños de la escuela pública de 6 a 7, el mío tendría seguramente un tiempo de reacción menor y no cometería errores. Lo mismo podría decirse de la prueba del sentido cromático, y etc. Este método educativo debe, pues, ser tenido en cuenta por los cultivadores de psicología experimental. No debe confundirse la educación de los sentidos con las nociones concretas que pueden recogerse del ambiente por medio de los sentidos, ni con el lenguaje que da la nomenclatura correspondiente a las ideas sintéticas o abstractas. Piénsense en lo que hace el profesor de piano. Este enseña a su alumno la posición del cuerpo,
la noción de las notas y la correspondencia entre las notas escritas y las teclas que ha de tocar, la posición de los dedos y después lo abandona a sí mismo para que se ejercite. Si de este alumno llega a surgir un pianista, se deberá a que, además de las nociones transmitidas por el maestro, el alumno se ha entregado pacientemente durante mucho tiempo a aquellos ejercicios que sirven para dar agilidad a las articulaciones de los dedos, a convertir en automática la especial coordinación de los movimientos musculares y a reforzar con la práctica los músculos de la mano. El pianista se habrá formado por sí mismo y será tanto más hábil cuanto más sus tendencias naturales lo hayan inducido a insistir en los ejercicios. No obstante, no podemos olvidar que tampoco se hubiera formado el pianista sin la dirección del maestro. Las directoras de la casa dei bambini deben tener una idea bien clara de estos dos factores, la dirección y el ejercicio individual. Solo después de haber fijado estos conceptos podrán proceder racionalmente a la aplicación de un método para guiar la educación espontánea del niño. El arte personal de la maestra está en hallar la oportunidad y la modalidad de su intervención. Por ejemplo, en la casa dei bambini del Prati di Castellano, en donde los niños pertenecen a la burguesía, después de un mes de haberse inaugurado, hallé un niño de 5 años que ya sabía componer todas las palabras y conocía muy bien el alfabeto. Lo aprendió en 15 días. Sabía escribir en la pizarra y en los dibujos libres demostraba no solo ser un observador, sino también tener la intuición de la perspectiva. En cuanto al sentido cromático, este niño mezclaba todas las gradaciones de los 8 colores, es decir, mezclaba 64 tablillas revestidas, cada una de una seda de color de distinta gradación y con gran rapidez. Separaba en 8 grupos los 8 colores distintos y después las ordenaba dentro de cada grupo formando una escala de sucesivas gradaciones. Todo esto sobre un tapete de colores apagados. Hice el experimento de mostrar al niño cerca de una ventana en plena luz una de las tablas, excitándole a fijarse bien en el color y después lo mandé a buscar entre todas las tablillas extendidas sobre la mesa la que era igual a aquella. Él lo ejecutaba cometiendo levísimos errores, tomándolas siempre del mismo color y equivocándose a lo más de 1 o 2 grados. Este niño tenía pues un poder de discernimiento y una memoria extraordinaria de los colores. Era, como casi todos, muy aficionado a los ejercicios del sentido cromático. Habiéndole preguntado el nombre del color blanco, dudó algún tiempo antes de contestar y lo hizo sin seguridad. La directora me declaró que, habiendo observado la dificultad que tenía para retener el nombre de los colores, se había limitado a dejar que ejercitara el sentido de la vista. Por otra parte, en este niño se había desarrollado muy rápidamente el lenguaje gráfico. Véase el método de lectura y escritura, el cual, con mi método, se presenta como una serie de problemas que se resuelven del mismo modo que los ejercicios sensoriales. Este niño era, pues, muy inteligente. Su percepción sensorial estaba a la misma altura que su actividad intelectual. Sin embargo, era inferior en lo referente a la memoria de los nombres. La directora había creído que aún no debía intervenir en su enseñanza. Esta educación era un poco desordenada y dejaba libre en exceso el desarrollo espontáneo de la actividad psíquica. Aunque sea muy digno de alabanza el dar a las ideas una base de educación sensorial, conviene, no obstante, asociar el lenguaje a las percepciones. Encuentro excelentes aún para los niños normales los 3 tiempos de que constan las lecciones de Seguin. Primer tiempo. Tiempo. Asociación de las percepciones sensoriales con el nombre. Se presentan, por ejemplo, al niño 2 colores, el rojo y el azul. Presentándole el rojo se dice simplemente esto es rojo, y presentando el azul, esto es azul. Después se dejan los colores sobre la mesa frente al niño. Segundo paso, reconocimiento del objeto que corresponde al nombre. Se dice al niño,
Dame el rojo. Dame el azul. Tercer paso. Recuerdo del nombre correspondiente al objeto. Se llama al niño y mostrándole el objeto se le dice ¿cómo es? Y el niño debe contestar rojo, azul. Seguin insiste mucho en estos tres tiempos y exhorta a dejar los colores en contraste algunos instantes frente al niño. Además aconseja no enseñar a la vez un solo color sino dos, porque el contraste ayuda a la memoria cromática. Efectivamente, yo he comprobado que los anormales a quienes se enseñan los colores en esta forma los conocen mejor que los normales que no han tenido ninguna educación sensorial. Pero en los niños normales existe un tiempo que parece que precede a los tres de Seguin y que contiene la verdadera educación sensorial. Esto es la adquisición de una finura en las percepciones diferenciales, la cual solo se obtiene con la autoeducación. He aquí un ejemplo de la gran superioridad del niño normal sobre el anormal y de la mayor eficacia educativa que con los mismos métodos se obtienen, aplicándolo a los primeros. La asociación del nombre al estímulo sensorial produce generalmente un gran placer al niño. Recuerdo haber enseñado un día 3 colores a una niña que no tenía 3 años cumplidos y estaba un poco atrasada en el desarrollo del lenguaje. Hice que los niños colocaran una de sus mesitas frente a la ventana y sentada yo misma en una silla de los niños invité a la niña a sentarse a mi lado. Sobre la mesa tenía 6 tablillas, 2 rojas, 2 blancas y 2 azules. Como primer tiempo de lección coloqué delante de la niña un color y la pedí que buscara su pareja, es decir, el color igual. Repetí lo mismo con los otros 2 colores y le hice ordenar en columna a las parejas iguales. De aquí pasé a los 3 tiempos de Seguin. La niña aprendió a reconocer los 3 colores y a pronunciar sus nombres. Se sentía tan contenta que me miró durante un largo rato y después se puso a saltar. Yo, viéndola así, le dije sonriendo, ¿conoces los colores? Y ella contestó, siempre saltando, sí. La niña seguía delante de mí, siempre saltando, solo para oír de nuevo la misma pregunta y para poder volver a contestar con entusiasmo, sí. Es muy importante para la técnica de la educación de los sentidos el detalle que consiste en aislar el sentido que se trata de ejecutar. Así, por ejemplo, la educación del oído se hace bien en un ambiente de silencio y mejor todavía si se hace en la oscuridad. Para la educación de la sensibilidad general, táctil, térmica, bárica y estereognóstica, hay que vendar los ojos del niño. La psicología experimental explica suficientemente este proceder y no tengo por qué insistir en él. Basta indicar que tratándose de niños normales, esto aumenta su interés, sin que por eso deba el ejercicio degenerar en una alegría demasiado estrepitosa. La venda no debe tampoco atraer la atención del niño más que los estímulos sensoriales, sobre los cuales se quiere concentrar su atención. Para comprobar la agudeza auditiva del niño, que desempeña un papel tan importante en la escuela, uso la prueba empírica, que es la que se emplea en el examen médico, esto es, hablar en voz baja. Se venda al individuo o bien se habla por las espaldas llamándole por su nombre en voz baja, variando las distancias. En clase ordeno en silencio solemne, cierro las ventanas y postigos, hago que los niños se tapen los ojos con las manos y llamo uno a uno a los niños por sus nombres en voz baja, alzando algo más la voz cuando llamo a los que están más lejos. Cada niño espera en la oscuridad la voz que lo llama y está con el oído atento, dispuesto a acudir gozoso al llamamiento misterioso. Cuando se vendan los ojos de un niño normal, para que reconozca, por ejemplo, el peso de los objetos, intensifica su atención sobre los estímulos báricos, que debe reconocer y se muestra orgulloso cuando ha adivinado. Los deficientes, en cambio, se duermen en la oscuridad o se entregan a actos descompuestos. Si se les pone una venda, fijan en esta su atención y transforman el ejercicio en un juego, cosa que no corresponde a los fines de la educación. En educación se habla, es cierto, de juego, pero hay que entender por tal un trabajo libre ordenado,
con un fin determinado y no el desenfreno que dispersa la atención. La educación de los sentidos. Las siguientes páginas de Itard dan una idea de los pacientes experimentos de este insigne pedagogo y de su fracaso en gran parte debido a errores que experiencias sucesivas debían corregir y en parte también a la mentalidad del sujeto. En este último experimento, yo no debía exigir que el alumno repitiese los sonidos que percibía. Este doble trabajo, dispersando su atención, estaba fuera del plan que me había trazado, el cual no era otro que hacer separadamente la educación de cada uno de sus órganos. Me limité, pues, a exigir la simple percepción de los sonidos. Para estar seguro de este resultado, coloqué a mi discípulo frente a mí con los ojos vendados y los puños cerrados, haciéndole extender un dedo cada vez que yo producía un sonido. Este medio de comprobación fue pronto comprendido. Apenas el sonido llegaba a su oído, extendía un dedo con cierta impetuosidad y hasta con demostraciones de alegría que no daban lugar a dudas sobre el gusto que iba tomando por estas lecciones tan extrañas. En efecto, ya sea que experimentase un verdadero placer al oír la voz humana, ya sea que hubiese vencido el fastidio de permanecer horas enteras privada de luz, lo cierto es que lo he visto venir hacia mí en algún intervalo de los ejercicios con la venda en la mano, aplicársela luego a los ojos y golpear el suelo con los pies en demostración de alegría al sentir que se la ataba por detrás de la cabeza. Fue solamente en esta clase de experiencias donde se manifestó tan contento. Después de haberme asegurado por medio de los citados experimentos de que todos los sonidos de la voz, cualquiera que fuese su grado de intensidad, eran percibidos por Victorio, me dispuse a hacérselos comparar. No se trataba aquí de constatar simplemente los sonidos de la voz, sino de percibir las diferencias y de apreciar todas aquellas variaciones de tono que componen la música de la palabra. Entre este trabajo y el precedente, la distancia era enorme para un ser cuyo desarrollo dependía de esfuerzos graduados y que avanzaba hacia la civilización únicamente porque yo lo conducía de un modo insensible. Afrontando la dificultad que aquí se presentaba, tuve que armarme más que nunca de paciencia y de dulzura, con la esperanza de que una vez salvado ese obstáculo, todo estaba conseguido para la educación del oído. Principiamos con la comparación de las vocales y utilicé todavía la mano para asegurarme del resultado de mi experimento. Cada uno de los 5 dedos de la mano fue designado como signo de una de las 5 vocales y para constatar su clara percepción. Así, el pulgar representaba la A y debía levantarse al oír pronunciar esta vocal. El índice era el signo de la E, el mayor era el signo de la I, y así sucesivamente. No fue sino después de mucho tiempo y fatiga cuando logré darle una idea clara de las vocales. La primera que distinguió fue la O y después la A. Las otras ofrecieron más dificultad porque seguía confundiéndolas durante mucho tiempo, hasta que por fin empezó a distinguirlas todas. Entonces reaparecieron con toda su viveza aquellas demostraciones de contento de que he hablado, hasta el punto de que los excesos de alegría que habían roto la monotonía de nuestras lecciones empezaron a turbarlas. En esos momentos los sonidos eran percibidos confusamente y los dedos se levantaban indistintamente. Los accesos de risa se hacían tan frecuentes que me hacían perder la paciencia. Apenas le ponía la venda empezaban las carcajadas. Itard, viéndose en la imposibilidad de proseguir su obra educativa, pensó suprimir la venda y efectivamente cesaron como por encanto los accesos de risa y la alegría. Pero la atención del alumno se dispersaba al ser atraída por la cosa más insignificante. La venda era necesaria, pero era también preciso hacer comprender al niño que no debía reír tanto y que se trataba de una lección. Vale la pena de relatar aquí los correctivos empleados por Itard y sus conmovedoras consecuencias que tanto hacen pensar. Quise intimidarlo con mis gestos, ya que no lo conseguía con mis miradas. Me armé de un palillo de tambor que servía para nuestros experimentos y le daba golpecitos sobre los dedos cuando se equivocaba. Tomó esta corrección como un juego y su alegría se hizo más ruidosa todavía. Creí deber desengañarle haciendo mi corrección algo más sensible.
Comprendió y vi con una mezcla de alegría y de pena en el semblante sombrío de este niño que el sentimiento de sentirse injuriado superaba al dolor del golpe. Corrieron las lágrimas por debajo de la venda. Me apresuré a quitársela, pero ya sea por el temor, ya por la honda preocupación, continuó teniendo los ojos cerrados después de haberle quitado la venda. No puedo describir la expresión dolorosa de aquel semblante, producida por aquellos párpados cerrados que solo se entreabrían de cuando en cuando para dejar escapar alguna lágrima. En este momento, como en tantos otros, dispuesto a renunciar a la obra que me había impuesto y considerando perdido el tiempo que consagraba a ella, cuánto he sentido haber conocido a este niño y cuánto he condenado la estéril e inhumana curiosidad de los primeros hombres que lo arrancaron de su vida inocente y feliz. Por último, una de las características de la técnica consiste en la distribución de los estímulos. De esto se tratará en detalle al descubrir el sistema didáctico y la educación sensorial. Basta aquí dar a conocer lo siguiente, que es preciso proceder partiendo de pocos estímulos que ofrezcan gran contraste entre sí, a estímulos que ofrezcan diferencias graduales cada vez más finas e imperceptibles. Así, por ejemplo, se presentan primero juntos el rojo y el azul, la barra más corta al lado de la más larga, etc., para pasar después a la distinción de las esfumadas gradaciones de las tintas y llegar a discernir unas de otras longitudes muy semejantes, etc.